Hermanos, que el Señor los bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Nuestro Dios está aquí, hermano. Se siente el Espíritu Santo en este lugar. Aleluya. Una hermosa iglesia con un mismo espíritu. Aleluya. Yo le animo en esta tarde, hermano. Aleluya. A que le pidamos al Señor eso, hermano. Que seamos una hermosa iglesia con un mismo espíritu en esta tarde. Aleluya. Siento, aleluya, decirle, hermano, que hoy el Señor puede hacer milagros en este lugar. Que hoy el Señor, aleluya, hermano, si usted y yo nos conectamos con su espíritu, aleluya, el Señor puede hacer algo grande, hermano. El Señor puede hacer algo poderoso, hermano. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo ha estado orando usted por ese milagro, por esa sanidad, por ese, aleluya, esa situación. Pero en esta tarde, hermano, yo le animo, aleluya, que demos libertad al Espíritu Santo, a que abramos nuestro corazón en esta tarde, aleluya, y le podamos decir: Señor, oh, aleluya, Señor Jesús, que este tiempo, mi Dios, aleluya, sea especialmente dedicado a ti, Señor. Que no haya nada que pueda impedir, Señor, esta conexión entre el cielo y nosotros, Señor, aleluya. Oh, Señor, que en esta tarde podamos ver tu mano, Señor, sobre esas situaciones difíciles, aleluya. Que podamos, Señor, experimentar un toque de tu gloria en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por cada hogar. Gracias, Señor, por nuestro pastor. Aleluya, oh, Señor. Pero en esta tarde, Señor, mi clamor es que seamos unidos. Aleluya, que podamos todos clamar a ti, todos decir: aleluya, Jesús, 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 porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Abramos nuestra mente, nuestro corazón, hermano. Vamos a recibir palabra de nuestro Dios. Aleluya. En esta tarde una enseñanza, hermano, donde necesitamos abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra mente. Aleluya. No permita que el enemigo le robe, aleluya, y le ponga algo en su mente para que no pueda usted captar todo esto que el Señor tiene para nosotros, hermano. Que el Señor le bendiga a nuestro pastor con nosotros, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo: Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. ¿Qué tal si saluda a la persona que tiene a su lado? Le dice: Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida. Gracias al Señor por esta oportunidad tan especial que nos da de estar juntos. De verdad que me alegra mucho que usted esté esta tarde aquí en la casa de Dios. Gloria al Señor. De verdad que Dios es bueno. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Amén. Ahí como está de pie, ¿qué tal si me acompaña la palabra del Señor? Libro de Deuteronomio capítulo 6. Amén. Y vamos a leer algunos versículos, el versículo 4 hasta el versículo 9. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama La Unicidad de Dios. Amén, esta es la primera parte. Vamos a hablar acerca del monoteísmo cristiano. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígalo conmigo: uno es.
Uno es. Vamos a orar una vez más. Yo sé que hemos orado, pero vamos a orar una vez más, que nunca vamos a tener mucha oración. Nunca vamos a orar de más. Así que bueno siempre es ponerle más oración. Amén. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida, que sea Él tocando nuestra mente, nuestro corazón, y que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Levantemos nuestras manos en el nombre de Jesús. Amado Rey de Gloria, gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por todo lo que ya has hecho y por todo lo que vas a hacer. Amado Señor, te pido que en esta hora seas tú descendiendo en medio nuestro, Señor, que ministres a nuestra vida, que esta palabra sea de edificación y bendición para nosotros, Señor. Abro la mente, Señor, abro el corazón para recibir esta enseñanza. Unge, Señor, los labios de tus siervos, Señor, y habla a través de él. Pon tus palabras en su boca y tus pensamientos en su mente. Ayúdame, Señor, úsame en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. El pueblo de Dios grita amén. Amén. Puede estar cómodo, puede sentarse. Amén. Vamos a hablar un poco acerca de la unicidad de Dios, y esto es bastante importante. De hecho, es un tema, hermano, que es necesario entender, porque de ahí, del conocimiento de Dios, nosotros podemos establecer las bases de una relación saludable, estable, duradera con Dios. Amén. Vamos a estar las siguientes semanas confiando en el Señor, hablando de este tema, porque es bastante extenso, y vamos a ir paso a paso, hermano. No vamos a empujar a la carrera, vamos a tomarlo, hermano, como se debe, hermano, con tiempo, hermano. Debemos invertirle lectura, debemos invertirle oración, debemos invertirle, hermano, a esta enseñanza, a esta doctrina, el tiempo necesario para que lo interioricemos, para que lo entendamos, para que lo recibamos y para que crezcamos en ese conocimiento. Amén. Hay un versículo en Gálatas capítulo 3, versículo 20, que dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Gloria al Señor. Hay un solo Dios. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Hay un solo Dios. Y esta verdad ha sido revelada por Dios mismo. Esta verdad ha sido entregada por el Creador a su creación. Y es a través de esta revelación de Dios a la familia que Él escogió, a la familia de Abraham, a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, que nosotros hoy alcanzamos también esa revelación. Amén, gloria al Señor. A través del tiempo, hermano, fue que Israel pudo desarrollar y conocer a Dios, esta parte tan importante de Dios, hermano, dentro de lo que nosotros encontramos bajo la sombrilla del cristianismo. Hay muchas posiciones, diferentes pensamientos y enseñanzas al respecto de esta parte tan importante de la naturaleza de Dios, de que Dios es uno. Hay quienes llevan años estudiando la escritura, tiempo navegando, hermano, las olas de el conocimiento de la palabra, de la Biblia, pero aún no logran ver la evidencia y el mensaje tan sencillo y tan simple que se presenta a la escritura, que Dios es uno. Es en las palabras, en las páginas de la escritura donde encontramos esta revelación completa y suficiente de quién es Dios. Y es interesante notar que muchos, hermanos, pretenden decir que conocen a Dios en su totalidad, que dicen: yo sé todo de Dios, y yo me presento delante de usted y acepto que yo no sé todo de Dios, que yo no tengo todas las respuestas, que yo no entiendo todos los misterios, porque si lo hiciera sería mentiroso. No hay nadie que pueda entender a su totalidad el 100% de quién es Dios. Hay misterios que van más allá de lo que el intelecto humano puede articular. Si podríamos decir que hay un 100% de Dios, el hombre conocerá por lo menos quizás 5% de la grandeza de nuestro Dios. Es muy poco lo que conocemos. Sin embargo, amado y amada, Dios es un ser que existe, que vive, que es.
Y si Él es, Él puede comunicarse, y Él ha decidido comunicar lo que el hombre necesita conocer de Él. Nosotros sabemos y conocemos lo que necesitamos, lo que Él ha querido que conozcamos de Él. Con esa premisa necesitamos entender y despertar nuestro apetito por conocer lo que Dios quiere que yo conozca de Él. Amén. Él ha querido que conozcamos y entendamos sobre su naturaleza y su esencia. ¿Quién es Él? Muchos se preocupan cómo hizo Dios para crear el sol y qué gases puso y qué elementos están aquí y allá y cómo se sostiene la tierra encima de la nada y de alguna manera quieren entrar en toda esta grandeza del cómo Dios puede ser, y no evalúan, no miran, no ponen su atención a lo que Dios ya quiere que conozcamos de Él. Amén. El concepto de un solo Dios es conocido como monoteísmo. Alguien diga conmigo monoteísmo. Y proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es mono, que significa solo o único, y teos, que significa Dios. De ahí viene la fe o la expresión monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Cualquier persona que no acepta esta creencia de monoteísmo puede clasificarse en las siguientes maneras. Y esto es solamente la parte académica del tema. Está el ateísmo, que niega la existencia de Dios, quienes dicen que Dios no existe, que ven la evidencia universal de la creación y aún a pesar de que la evidencia está frente de sus ojos, deciden no creer en Dios. Dicen no hay un creador, todo fue hecho por accidente, todo pasó simplemente de una manera porque tenía que pasar, hermano. Pero cuando usted pone con un poquito más de atención su mente y sus ojos sobre lo que Dios ha creado, usted se da cuenta que realmente hay una mente inteligente, una mente que ha diseñado el orden del cosmos. Le doy un ejemplo: usted no puede dejar su carro al agua y al sol por unos 20 años. ¿Qué va a pasar con su carro? Se oxida, se daña, ¿verdad? No es que usted deja el carro ahí quieto y se va a poner mejor y va a actualizarse y va a cambiar el aceite. Eso no pasa. Tiene que haber alguien, una mente inteligente que diga: tengo que cuidar este carro para que siga funcionando, ¿sí o no? El orden del universo, hermano, sugiere, y es la evidencia de que hay una mente diseñadora detrás de este universo tan complejo que como lo conocemos. Es algo impresionante. De verdad que Dios es magnífico, hermano. Dios está por encima de nuestro intelecto, hermano. También hay una diferente categoría, que es el agnóstico, y es aquel que afirma que la existencia de Dios es desconocida e improbablemente probablemente inconcebible, que no se puede creer que hay un Dios. Está el panteísmo, que es aquellos que miran a Dios como una fuerza de la naturaleza o piensan que la naturaleza, el universo es Dios. Está el politeísmo, que es la creencia en múltiples dioses, aquellos que consideran que no hay un solo Dios, sino que hay múltiples entidades divinas, múltiples creadores, múltiples personalidades que ejercen fuerza sobre diferentes áreas del universo. Usted encuentra la religión hindú, tienen más de 300 dioses y hay una jerarquía dentro de sus dioses y el uno manda al otro. Está mucho de los griegos, usted encuentra Zeus y los dioses del Olimpo, los semidioses y toda esta mitología que se ha desarrollado a través del tiempo con simplemente el deseo de encontrar una respuesta al porqué del ser. Eso se llama politeísmo, la creencia en diferentes dioses. Está el diteísmo, que es una forma de politeísmo que cree solamente en dioses, y está el triteísmo, que también es una forma de politeísmo que cree en 3 dioses. Definiendo estos conceptos nos podemos empezar a organizar y identificar dónde estoy yo y qué creo yo. Amén. Dentro de las religiones del mundo que son monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, se encuentran 3. Está el judaísmo, el maometismo y el cristianismo, que creen
en un solo Dios. Y cuando observamos las diferencias entre estas tres religiones, encontramos que hay un contraste bien dramático en el judaísmo y el maometismo, que ellos tienen un concepto de Dios que es indivisible, que no se puede quebrar, que no se puede partir, que no se puede multiplicar. Para los judíos y las personas del Islam también tienen este concepto muy definido. Hay un solo Dios y no hay más. No hay una múltiple personalidad dentro de lo que es Dios. Para ellos solo hay un Dios. Y el contraste es fuerte porque ellos critican la posición de la doctrina del cristianismo, como los cristianos toman este concepto del monoteísmo. Ha sido muy criticado por su doctrina de un solo Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo encuentra diferentes puntos de vista respecto al monoteísmo. Y el primero es lo que llamamos como trinitarismo o el trinitario. Y es que asevera que existen tres personas distintas en la deidad. Es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero solo un Dios. Dentro de esas variaciones del trinitarismo encontramos dos enfoques que son muy extremos. El primer enfoque es que algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin entender, sin tener el entendimiento cuidadosamente de observar qué significa decir que tenemos tres personas en la deidad. Dicen que hay un solo Dios, aseveran que es un solo Dios, pero que son tres personas y enfatizan sobre ese punto. Hay una división de tres personas. Y por otro lado están otros trinitarios que enfatizan la división en tres, hasta el punto de creer en tres seres autoconscientes, tres entidades separadas que trabajan dentro de una sola categoría que se llama Dios. Y ese punto de vista pues básicamente es triteísta, es decir, otra forma de politeísmo. Creer en tres dioses, creer en dos dioses. También encontramos aún dentro del cristianismo muchos que son binitarismo, que creen en dos, que no toman al Espíritu Santo como una persona más, no lo añaden dentro de su concepto de la deidad, pero afirman que sí hay dos personas en la deidad, que es el Padre y el Hijo. Y muchos monoteístas han indicado que tanto el trinitarismo como el binitarismo debilitan el monoteísmo estricto enseñado en la Biblia. Y quiero que navegue conmigo. Yo sé que son palabras bien grandes, pero voy para un lugar. Y insisten que la deidad no puede dividirse en personas y que Dios es absolutamente uno. Ahora, los creyentes en el monoteísmo estricto se dividen en dos categorías. Aquellos que creen en un solo Dios, que estrictamente ven a Dios como una sola persona, una sola mente, una sola conciencia, se dividen en dos. La primera categoría asevera que solo hay un Dios, pero niega de una manera u otra la plenitud de la deidad de Jesucristo. Miran a Jesucristo no como Dios, pero como un semidios, como alguien aparte de la deidad, alguien o un Dios creado, un subdios. Haga de cuenta como un Hércules, un hijo de Zeus. Esa es una de las categorías. La segunda categoría son aquellos monoteístas que creen en un solo Dios, pero también creen en la plenitud de la deidad que se encuentra manifestada en Jesucristo. Creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas, pero son manifestaciones, modos, oficios o relaciones que el único Dios ha demostrado con el hombre. No tres personas diferentes, no tres conciencias diferentes, no tres seres diferentes, pero un solo ser que se ha manifestado, se ha relacionado con su creación en diferentes oficios, en diferentes maneras. Amén. En el siglo XX, en nuestro tiempo moderno, los que creen en la unicidad indivisible de Dios y en la plena deidad de Jesucristo utilizan frecuentemente el término del que estamos hablando hoy, que es de la unicidad o del nombre de Jesús, ¿verdad? Usamos términos como un solo Dios o del nombre de Jesús para identificarnos, mientras que
muchas personas que contradicen y que están en contra de esta corriente de pensamiento tienen designaciones engañosas que pueden desviar el concepto de lo que creemos, hermano. Hablan, por ejemplo, del solo Jesús. Es un apodo que es como un engaño utilizado por aquellos que creen en tres unidades, en tres dioses, que implica que hay una negación del Padre y del Espíritu Santo, pero eso está fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque los que creen en la unicidad, creen en un solo Dios, saben que hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo, solo que es un solo ser, es un solo Dios que se ha manifestado en estas tres maneras. Amén. Nosotros logramos percibir esa manifestación de Dios como Padre en la creación, como Hijo en la redención, como Espíritu Santo ahora en la regeneración del hombre. Pero en resumen, hemos hablado acerca de 4 puntos básicos de la deidad dentro del cristianismo: el trinitarismo, el binitarismo, el monoteísmo estricto con la negación de la deidad de Jesucristo, y el monoteísmo estricto con la afirmación de la plena deidad de Jesucristo. Esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque si no, no vamos a lograr realmente encontrar nuestra identidad. ¿Qué es lo que creemos? Amén. Porque muchos se están satisfechos nomás con estar en un lugar donde sienten la presencia de Dios, donde sienten el toque del Espíritu Santo, donde están siendo ministrados por Dios, porque es indiscutible que cuando hay un lugar donde se invoca el nombre de Jesús, donde se habla la palabra y la sana doctrina, que la presencia de Dios se manifiesta y eso toca los corazones. Pero aún así hay muchos que su pensamiento y en su mente rechazan la doctrina del único Dios debido a la tradición y a la cultura en la que han crecido. Amén. Estos conceptos son conceptos humanos acerca de la deidad. Es la manera en la que nosotros hemos desarrollado un entendimiento de las diferentes formas de fe que encontramos. ¿Estamos? Esto es lo humano. Ok, ahora ya que hemos hablado lo humano, hemos hablado los conceptos humanos, vamos a ver lo que enseña la Biblia. Amén. Porque por encima de cualquier concepto o opinión humana, nosotros tenemos nuestra fe, y espero que todos aquí la tengamos sobre esta palabra, la palabra de Dios, hermano. Amén. La divina inspirada palabra de Dios. Esta palabra es suficiente para enseñarnos lo que Dios quiere que conozcamos de Él. No hay otra fuente externa, no hay algo extra, no hay un misterio que no se hubiera revelado. Todo está dentro de las páginas de este maravilloso libro que conocemos como Biblia. Si usted quiere embarcarse en esa aventura de conocer y de descubrir la revelación de Dios, va a tener que dedicarse a leer la palabra y sin ninguna influencia de su creencia, de lo que usted creció, dónde creció, cómo creció. Cuando usted lee la palabra, hay una sola conclusión a la que usted puede llegar. Y es que hay un solo Dios, que no hay más. Un solo Dios. El Antiguo Testamento nos enseña que hay un solo Dios, y eso es lo importante de tomar esto paso a paso, porque muchos saltan a conclusiones del Antiguo al Nuevo Testamento y dividen de alguna manera la personalidad de Dios en dos, y dicen, bueno, Dios era de cierta manera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Él cambió, como si hubiera habido una clase de actualización dentro de la personalidad de Dios. Pero la Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que en Él no hay sombra de variación, que Él es el mismo Dios santo, justo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que encontramos en el Nuevo Testamento. No ha habido un cambio en personalidad, no ha habido un cambio en esencia. Él es el Padre de las luces y en Él no hay sombra de variación. En Él no hay nada que haya cambiado. Él es la constante que sostiene el universo. Gloria al Señor. Nos encontramos al versículo que leímos cuando iniciamos esta conversación, y es una expresión clásica de la doctrina de un solo Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6,
el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es un versículo que se ha convertido en la declaración de fe más distintiva e importante para los judíos. Quiero que entienda esto: para los judíos su Biblia es todo nuestro Antiguo Testamento. Para ellos esto es la palabra de Dios. Para ellos esta declaración es la revelación más grande que hayan recibido, más grande que la tierra prometida, más grande que la prosperidad, más grande que tener un rey, que tener el tabernáculo. La revelación que ninguna otra nación tuvo, que Dios se la dio al pueblo de Israel, de un solo Dios. Por eso este versículo es lo que se llama el Shema hebreo, que es una frase en hebreo que muchos eruditos y muchos judíos que son ortodoxos tienen como meta el antes de morir declarar el Shema. El decir: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria al Señor. Y usted sigue leyendo esta parte de la escritura en Deuteronomio 6, los versículos que leímos en el versículo 5. Dios sigue este anuncio con un mandamiento que requiere una creencia total y un amor hacia el único y verdadero Dios. O sea, Él simplemente no dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero Él dice: y amarás a tu Dios, a tu único Dios, de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y es importante notar, porque si para Dios es importante, para nosotros también debe ser importante. Deuteronomio 6 del 4 al 5, mire que ordena que estos versículos sean colocados en el corazón. Versículo 6: enseñado a los niños a lo largo del día, cuando se levante, cuando se acueste, por el camino, que estén atados a la mano y a la frente. El versículo 8: que estén escritos en los postes y en las puertas de la casa. El versículo 9: hay un énfasis importante para los judíos en la escritura de Dios hacia su pueblo escogido, de que entienda que Él es uno, que no hay más, que Él es el único. Estos mandamientos los judíos los toman a un lugar literalmente, donde ellos tienen lo que se llama el tefilín o filacterias, y son estas cajitas de cuero que se amarran a sus brazos izquierdos o a sus frentes cuando oran. Y dentro de estas cajitas están estos versículos que acabamos de leer: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y colocan lo que se llama el mesuzá, lo ponen en sus puertas y en sus columnas de sus casas. Son estas literalmente la respuesta a ese mandamiento de Dios, donde ellos ponen en estas cajitas Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9, también ponen Deuteronomio 11 del 18 al 21, Éxodo 13 del 8 al 10. Usted encuentra cómo la devoción y la respuesta del monoteísmo está dentro del ADN del pueblo judío. Amén. Hay algo interesante, es que algunos hermanos, dentro de un viaje que hicieron a Jerusalén, estaban recopilando esta información y quisieron comprar unos tefilins, unas cajitas con sus cueros. Pero la persona que los estaba vendiendo les dijo: nosotros no lo vendemos a los cristianos, no lo vendemos a los cristianos porque ustedes no entienden el concepto de un solo Dios. Y el hermano Bernard dice en su historia que él le recitó el versículo que estaba dentro de la caja. Le dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y la persona que estaba vendiendo la cajita se sorprendió, dijo: pero ¿cómo? Y le empezó a explicar cómo nosotros creemos en el mismo Dios y vemos la revelación y el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento en Jesucristo, que Dios se manifestó en carne. Y le vendieron sus cajitas y pudo traerse su recordatorio. Pero el punto es: qué tan importante es este concepto de un solo Dios para esta fe del judaísmo. Y si usted y yo queremos ser bastante francos, las religiones monoteístas vienen de un solo lugar, y fue de Abraham: el judaísmo, el islam y también el cristianismo. Tanto así que ahora hay, y no me voy a salir de mis notas, pero hay este movimiento que se llama la Casa Abrahámica, donde quieren conectar estas tres religiones y quieren hacer una sola religión que cree en un Dios. Pero
sin combinarse en sus fes. Esto es cumplimiento de lo que dice la Escritura acerca de una sola religión mundial. Pero anyways, el punto es que el concepto de un solo Dios está marcado, vitalmente marcado dentro de la palabra. Y esto también nos revela, hermano, que hay eso es la principal razón por la que el judaísmo rechaza al cristianismo a lo largo de la historia, y es esta distorsión en el mensaje de un solo Dios. Porque muchos que dicen ser cristianos dicen que son cristianos, pero creen en tres dioses, separando al único Dios en tres unidades, haciéndolo una religión politeísta, como todas las otras religiones que creen en diferentes dioses. Amén. Vamos a la palabra, hermano. Usted encuentra muchos versículos en el Antiguo Testamento que enérgicamente hablan del monoteísmo. Vamos a leer Éxodo capítulo 20, el versículo 3. No sé si lo podemos poner en las pantallas. Éxodo capítulo 20, el versículo 3. Hay algo impresionante que el Señor habla en los 10 mandamientos, que dice la palabra: no tendrás ¿qué? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire cómo Dios enfatiza este mandamiento al declarar que Él es un Dios celoso. Si usted pasa al versículo 5, que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios tiene celo de su relación con su pueblo, porque Él sabe que es el único Dios. Amén. Si hay alguien que yo no quiero poner celoso, es al Señor, poniéndolo y comparándolo con dioses falsos y doctrinas falsas. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 22. Si usted tiene su Biblia, 32. Capítulo 32, el versículo 29. Amén. Gloria al Señor. Si lo podemos poner también. Tome notas de estos versículos para que usted los pueda leer y los pueda meditar. 39, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay ¿qué? Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios dice que no hay otro Dios con Él, que Él es el único Dios, y no hay ninguno como Él. No hay ninguno fuera de Él. Usted encuentra en Isaías, el profeta, hermano, Isaías tiene unas declaraciones importantes respecto a Dios. Dios hablando a través del profeta. Vamos todos a Isaías capítulo 43, versículo 10, y anote estos versículos, apréndaselos, memorícelos, entiéndalos, interiorícelos, hágalos suyos. El capítulo 43, versículo 10 al 11 dice la palabra: antes de mí, ¿qué? ¿Lo tenemos? Capítulo 43, versículo 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué? No fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué palabras tan precisas? Ustedes son mis testigos. Y mire lo impresionante de esto: ustedes son mis siervos que yo escogí para que primero que conozcáis, segundo que creáis, tercero que para que usted conozca, para que usted crea y para que usted entienda. Hay muchos que dicen son misterios de Dios. No, Dios quiere que usted conozca, Dios quiere que usted crea y que usted entienda. Amén, gloria al Señor. Y que entienda ¿qué es lo que es tan importante que necesito entender? Que antes de mí, dice el Señor, ¿qué? No fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ve qué tan importante es este concepto en la Escritura? No es que Jesús apareció en los evangelios y de repente Dios cambió de mente y dijo: ¿sabe qué? Voy a ser un semidios. No, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Antes de Él no hubo Dios, y después de Él no se iba a formar otro Dios. Versículo 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.
Si usted pasa la página, Isaías 44, versículo 6, dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay qué. Yo soy el primero y el postrero, el alfa y la omega, el principio y el fin, y fuera de mí no hay Dios. El versículo 8 dice la palabra del Señor: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice saber desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No dice nosotros, no dice no hay Dios sino nosotros, dice no hay Dios sino yo, uno. Amén. Uno. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios no conoce otro Dios. Dios no conoce otro fuerte. Dios no conoce otro Salvador. Él es el único. Amén. Versículo 24 del capítulo 44, Isaías sigue hablando y dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo, ¿cómo? Solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que Él hace todo solo, que extendió los cielos solo, que desplegó la tierra por sí mismo. Ahí mismo en Isaías 45 versículo 6 dice: para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Gloria al Señor. Versículo 21 al 22 de Isaías 45, mire lo que dice: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde antes, desde entonces? Dice la Escritura: sino yo, Jehová, y no hay qué. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Wow. Versículo, vamos a Isaías 46, ahí mismo, versículo 9 dice: acercaos, acordaos de todas las cosas, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Y qué? Y no hay otro Dios, y no hay qué. Nada hay semejante a mí. Este pensamiento, esta doctrina, esta enseñanza del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios, no es simplemente un concepto humano, pero Dios mismo se ha expresado a través de sus profetas para enseñarle a su pueblo, a sus escogidos, que Él es el único, que no hay más, que no hubo otro Dios antes de Él y que no va a haber otro Dios después de Él, que es un solo Dios, un solo creador, un solo redentor, un solo juez, uno solo sentado en el trono que gobierna el universo, hermano. Gloria al Señor. Un solo Dios. Y usted lo está leyendo de la Biblia, ¿ok? Y si no tiene su Biblia, léala. Ahí está. Ahí está, hermano. Que no es cuento. Si usted no lo lee, no tiene el mismo poder. Usted necesita su Biblia. Léalo. Amén. Un solo Dios. Capítulo 48, el versículo 11, si usted quiere ir conmigo ahí, dice: por mí, dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra, no que. Mi honra no la daré a otro. Podemos ir también a Isaías 42, el versículo 8. Dice algo interesante también. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Un solo Dios. Él no comparte su honra, Él no comparte su gloria. Él es el único que puede manejar ese peso de gloria, ese peso de honra. Si hay algo que a Dios le importaba que su pueblo supiera de Él, más de cómo puso el mar junto y cómo creó los planetas y las estrellas, cómo hizo los ángeles y cuándo los creó y quién va a gobernar al final de los...
Si algo le importaba a Dios que supiéramos nosotros, es que Él es absolutamente uno. Si no, no estaría tantas veces en la Escritura. Si no, Él no lo hubiera dicho tantas veces en la palabra. Amén. Si usted va a Isaías 37, otro versículo importante, Isaías capítulo 37, el versículo 16. Dice la palabra del Señor: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Solo hay un Dios que es el creador y padre de la humanidad. No hay más, hermano. Usted va a encontrar que en el tiempo, en el reinado milenial, solamente va a haber un nombre conocido, y es ese nombre de Dios. Solamente uno sentado en el trono, uno solamente rigiendo el orden del universo, hermano. En resumen, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Ya se me fue el tiempo, pero es importante que usted y yo naveguemos estos versículos, porque la Biblia nunca dice los dos santos o los tres santos. Dice el santo. Un solo santo, un solo Dios. No dice los muchos santos, pero el Santísimo, el Altísimo. Hay bastantes comentarios, hermano, respecto a diferentes posiciones, pero algunos trinitarios, algún comentario muy común de algunos trinitarios sobre la doctrina del Antiguo Testamento de la unicidad de Dios es que Dios solamente pretendía enfatizar la unicidad en oposición a las religiones paganas, a las deidades paganas, pero que aún existía una pluralidad o múltiples personas dentro de la deidad. Sin embargo, si esa premisa, si esa declaración fuera cierta, ¿por qué Dios no lo dejó claro? ¿Por qué Dios se tomó todo el Antiguo Testamento para decir que Él era uno solo, para utilizar este lenguaje tan fuerte respecto a su esencia? ¿Por qué no nos dijo que eran dos, que eran tres? Porque una y otra vez Él dijo: yo solo, por mí mismo, a nadie le doy mi gloria, a nadie le doy mi honra, a nadie le comparto. No, dice: no conozco ninguno, no hay otro Dios. Antes de mí no fue formado un Dios, y después de mí no será formado Dios. Un solo Dios. Eso es lo que leemos en la palabra de Dios. Esto no es ni la doctrina del hermano Sebastián, ni la doctrina de la iglesia, esto no es una competencia de quién está bien y quién está mal. Esto es: ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué puso Dios de Él mismo en este libro? ¿Y dónde estoy yo respecto a este libro? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Esto es interesante, hermano. ¿Por qué los judíos no han entendido esa teología de las personas dentro de su monoteísmo absoluto? Porque los judíos todavía hoy confiesan y creen solamente en un Dios, en un ser, en un solo origen, en una sola fuente. ¿Por qué no hay una multipersonalidad, múltiples personas, mentes, conciencias dentro de la edad? Es algo que nos tenemos que reflexionar, hermano. Darnos cuenta que Dios utilizó un lenguaje fuerte, lo más fuerte posible, para describir su absoluta naturaleza de la unicidad. En los versículos anteriores nosotros notamos palabras y frases como ninguno, ninguno más que yo, ninguno como yo, ninguno junto a mí, solo por mí mismo. Sin duda, hermano, que Dios no podía haber dejado más claro que no existe una pluralidad en Él. En alguna parte de la deidad. El Antiguo Testamento, hermano, nos enseña que hay un solo Dios. Amén. De la misma forma lo hace el Nuevo Testamento. Usted encuentra Romanos capítulo 3, versículo 30. Dice la Escritura: porque Dios es uno y Él justificará. 1 Corintios 8:4. No hay más que un Dios. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Gálatas 3:20. Pero Dios es uno. Efesios 4:6. Un Dios y un Padre de todos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan. Y voy a terminar, póngase de pie. Vamos a Marcos capítulo 12, el versículo 28 en adelante, si lo puede poner, amado. Marcos capítulo 12. Amén. El versículo 28. Amén. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mire lo que dice la palabra, léalo, ahí está en la Biblia, por favor, agarre su Biblia y léalo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué dice la escritura, amado? Él le respondió: el primer mandamiento de todos es ¿cuál? Oye, Israel, ¿qué? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermano, no hay más que un solo Dios, y Jesús mismo lo declaró. El primer mandamiento es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos? Uno es. No hay más, amado. Si de pronto tienen primera de Juan capítulo 2 versículo 20, y ya termino porque se me fue la hora. ¿Lo puedes poner? Primera de Juan capítulo 2, el versículo 20. Amén. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Vosotros tenéis la unción de los santos? Del Santo. Un solo Dios, un solo Santo, un solo nombre. Amén. Uno solo sentado en el trono. Apocalipsis 4 versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono 3 sentados. Uno sentado. Cuando usted y yo nos presentemos delante del trono, no vamos a encontrar 3, vamos a encontrar uno solo. Amén. Amén. Vamos a continuar con esta serie la semana que viene. Le animo a que venga, que tome notas, y vamos a navegar este tema de la unicidad de Dios a profundidad. Amén. Oremos juntos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que esto edifique y construya sobre nosotros.